María Dolores Espejo Arias nos presentará la ponencia de bioética y cuidados paliativos. Ella es enfermera, especialista en bioética, medicina interna y cuidados paliativos en enfermería, fundadora de la Sociedad Andaluza de Investigación Bioética SAIB de Córdoba, en la que es miembro del Consejo Editorial de la revista Bioética y Ciencias de la Salud, cofundadora y presidente de la Fundación de Bioética de Córdoba, España, cofundadora y vicedirectora del Instituto de Consulta y Especialización Bioética, ICEP, de Córdoba, España, y es presidente de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba, España. Doña María Dolores, bienvenida a el primer foro virtual de cuidados paliativos de FUSEP, y la recuerdo con especial aprecio, con especial cariño por lo gran anfitriona que es usted, y recuerdo ese almuerzo que compartimos con usted en Córdoba. Muy bienvenida y muchas gracias por su presentación. Bueno, muchas gracias. Bien, pues yo quiero empezar agradeciendo al doctor Mario Figueroa que me haya invitado a este primer foro y poder compartir con personas. A unas no las conozco, pero a otras sí nos conocemos hace tiempo y es un placer estar hoy con ellas. ¿Se me oye bien? Sí, María Dolores, muy bien. Sí, muy bien. Sí, señora. Pues, bueno, yo voy a ser muy concreta porque después pueden ampliarlo en la página web de la Fundación Bioética. Hay una sección que es selección de temas y ahí pueden encontrar material relacionado con lo que me habéis pedido que preparase, ¿no? Que es la bioética y los cuidados paliativos. Quería empezar recordando la definición de bioética, que a mí me parece la más completa, la de la doctora Elena Postigo, porque abarca otras definiciones que hay de bioética, ¿no? Pero a mí esta me parece la mejor y es la que he traído, la estáis leyendo ahí, con lo cual no la voy a leer yo. Pero lo que sí me parece muy importante es que recordar, ¿no?, que la bioética garantiza que el auténtico centro de nuestra atención sanitaria sea precisamente la persona enferma, pero no solamente la parte enferma de esa persona, sino la persona en su conjunto, que los que han intervenido ya antes que yo lo han explicado estupendamente, ¿no? Tanto el doctor Gamboa como Nubia. Nos importa la persona completa. Hay retos bioéticos que yo los he sacado aquí nombrándolos solamente porque no me podría detener en todos, ¿no? Retos bioéticos que se nos presentan dentro de los cuidados paliativos. Uno de ellos sería el gasto sanitario. Bueno, a veces hay compañías de seguros que para que asuman un paciente paliativo hay que convencerles de que el gasto sanitario de un paciente paliativo es mucho menor que uno que no lo es, ¿no? Necesitaría cuidados paliativos, pero no se le dan y se le sigue tratando como si fuese en algunas ocasiones una situación pues muy grave y de la que puede salir cuando no es así, ¿no? Como un paciente agudo. Entonces, el gasto sanitario es un reto bioético ahí. La confidencialidad e informatización de los hospitales. Las demandas judiciales que vemos, bueno, vemos y palpamos, ¿no?, en nuestros medios sanitarios, que a veces para algunos profesionales es muy importante. Pues, por ejemplo, porque no conocen realmente qué son los cuidados paliativos, no el profesional, sino la familia del enfermo. Y a veces tienen unas expectativas que no son reales y acuden a una demanda judicial, ¿no? Entonces, para cada uno de estos puntos habría que dedicarle mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, los paso por encima. La objeción de conciencia de los profesionales. En los países donde ya tenemos establecida la eutanasia, pues es fundamental. El concepto de calidad de vida y su aplicación en la toma de decisiones, porque a veces los profesionales y los familiares también ven el tema de la calidad de vida según están ellos, ¿no?, que están estupendamente. Entonces, la percepción de calidad de vida es algo subjetivo.
no es lo mismo para el profesional que lo estamos atendiendo al paciente que al paciente que está en una fase terminal. Entonces, ahí también hay mucho que decir, porque es la calidad de vida de ese paciente en la situación en la que se encuentra, que es confort. A mí me gusta más hablar del confort para el enfermo, de situaciones confortables, que de calidad de vida, porque a veces da a equívocos serios. La aplicación de la analgesia y la sedación, la reanimación y el soporte vital, la obstinación terapéutica. Y englobo en el tema de la autonomía del enfermo. En España hay una ley, la Ley 41 del año 2002, que es específica para la autonomía del enfermo, ¿no? Y en esa ley se engloba el consentimiento informado, las voluntades vitales anticipadas, la limitación del esfuerzo terapéutico, que ahora se tiende a denominar más adecuación que limitación, y la eutanasia, aunque la eutanasia en nuestro país al menos ha sido posterior, pero viene a partir de esa ley de la autonomía, ¿no? Por la autonomía del paciente para decidir de qué modo desea terminar su vida. Bueno, pues aquí hay controversias, ¿no?, que abarcan temas éticos, legales y personales, incluyendo la eutanasia y la sedación paliativa, la planificación anticipada de la atención médica y las decisiones sobre nutrición e hidratación. Y estos temas conllevan no solamente el punto de vista médico, sino sobre todo los deseos del paciente, sus valores, las creencias religiosas, los valores familiares, las consideraciones éticas médicas y la legislación vigente. O sea, todo eso es una melange muy difícil de manejar, ¿no? Muy difícil, porque aunque está esa ley de autonomía que dice que el paciente es el que decide y al paciente es al que hay que informar, la realidad es que la familia está ahí y con la familia hay que contar, aunque el que decida sea el paciente, ¿no? Pero la información la tiene que tener también la familia. Y luego el médico no puede replegarse a lo que pida el enfermo, ¿no? Aunque incluso la ley apoye la decisión del enfermo. El enfermo puede pedir la luna, ¿no? Pero no siempre el profesional tiene derecho, perdón, obligación a darle la luna, ¿no? No siempre tiene esa obligación. Entonces, ahí también hay mucho que decir, ¿no? Aunque haya una ley que puede ser que apoye pues, lo que está pidiendo el enfermo o lo que el médico piensa que sería bueno para el enfermo, ¿no? El médico puede pensar que lo bueno es la eutanasia, ¿no? Terminar con la vida del enfermo, pero el enfermo no está de acuerdo, ¿no? Y bueno, ahí viene todo el problema de cuando el enfermo no tiene una familia que pueda decidir por él si él no decide. Bueno, todo, todo lo que ahí vemos, ¿no? Que no solamente son los deseos del paciente, sino que hay mucho que valorar antes de tomar una decisión y muchos que pueden aportar y que pueden también influir en esa decisión. Yo me quería detener también unos segundos en la importancia del trabajo en equipo, porque en paliativos normalmente, si no, no es un equipo paliativo, no es una unidad de cuidados paliativos, si no se trabaja en equipo. Nos encontramos en ocasiones que se dice, pues en este hospital hay cuidados paliativos. Bueno, en ese hospital o en ese centro de salud hay un médico con buena voluntad que ve las necesidades del paciente, que tiene formación en paliativos, y hay unas enfermeras que también están dispuestas a trabajar con ese planteamiento paliativo. La importancia del trabajo en equipo que supone la información fluida entre sus miembros. Y además, ese equipo tiene que tener una formación específica, todos los miembros del equipo, y una formación actualizada. Porque a veces se piensa que los cuidados paliativos es dar unas palmaditas en la espalda o frotar la espalda y poner un hombro para que alguien llore. Y eso no es así. La formación en cuidados paliativos es muy amplia, es muy importante, porque si no, no se puede atender al enfermo, ¿no? Entonces, esto hay que dejarlo muy claro. Nadie metería a un médico de atención primaria sin formación quirúrgica en un quirófano a operar de nada, ¿no? Ni de lo más sencillo,
pues en cuidados paliativos ocurre igual y ahí hay que insistir mucho porque a veces hay personas, como decía, de buena voluntad, pero sin suficiente formación. Y son personas que habitualmente terminan quemándose porque no son capaces, ¿no?, de dar lo que el enfermo está necesitando, pero no porque no puedan, sino porque no tienen la formación para poder hacerlo. Luego también está el tema, dentro de las controversias que decía antes, en lo que son cuidados paliativos y lo que son cuidados geriátricos, que me voy a detener un poco más. En la sedación paliativa, la sedación terminal y la sedación agónica, la eutanasia pasiva y la obstinación terapéutica y la limitación o adecuación del esfuerzo terapéutico. ¿Qué es eso, no? Bien, en esos puntos me voy a detener algo más. Traía estas fotografías porque bueno, el doctor Gamboa ya ha hablado de la dignidad humana estupendamente y muy claro, pero quería recordar que la dignidad humana no solamente es una dignidad que tenemos porque se nos otorga, porque tenemos más medios económicos, porque vivimos en un país o vivimos en otro, o tenemos una edad u otra, o un tipo de enfermedad u otro, sino que la dignidad humana ontológica es propia de la persona, ¿no? Nubia también lo ha explicado estupendísimamente, que espero que me pases todo eso que has dicho hoy, porque ha sido muy enriquecedor. Entonces, no olvidemos eso porque a veces se presentan situaciones con el enfermo en fase terminal que como nosotros mismos quizás no somos capaces de asumir el dolor y la situación en la que se encuentra ese enfermo, pues pensamos, bueno, yo es que así no querría estar y para mí querría otro final. Bien, pero hay que situarse en la vida de ese enfermo, ¿no? No en el final que nosotros quisiéramos idílico para nosotros. Entonces, su dignidad sigue siendo la misma y hay que respetarla hasta el final. ¿Qué es la sedación? Bueno, pues la sedación tiene una definición muy clara, ¿eh? Muy clara. Y no podemos llevar a esas confusiones que hay de hablar de sedación terminal, de sedación agónica. La sedación es la sedación, ¿no? Y es la administración de fármacos adecuados, y es subrayado adecuados, porque a veces me encuentro en unidades de cuidados paliativos que al enfermo se le seda con cloruro mórfico, y eso no es así, ¿no? Entonces, se producen situaciones de sedación por la dosis que se le está poniendo de un fármaco concreto, pero no porque sea el fármaco adecuado para sedar a un enfermo. Y eso es importante, ¿no? Porque si no, no se consiguen los resultados deseados. Entonces, son fármacos adecuados para reducir el nivel de conciencia con el objetivo de disminuir o anular la percepción por parte del paciente de síntomas, la percepción de síntomas, que por su elevada intensidad o nula respuesta a los tratamientos habitualmente empleados, producirían un sufrimiento innecesario. Y aquí quiero también hacer una reseña en el tema del sufrimiento. En la ley española de eutanasia, no sé en otras, pero se hace hincapié en que el sufrimiento es suficiente motivo para que el enfermo decida que le practiquen una eutanasia, y para el médico también es suficiente motivo. Y eso no es así, porque sabemos de sobra que el sufrimiento per se no existe, no existe, con lo cual no es motivo suficiente. Lo que existe son síntomas que van a causar un sufrimiento. Entonces, cuando el enfermo dice que tiene sufrimiento, por favor, que el médico investigue y la enfermera también qué es lo que le causa ese sufrimiento. Y ahí es donde hay que trabajar. Y cuando conocemos al paciente en la unidad de paliativos con tiempo, todo eso se puede trabajar. Claro, si el enfermo ya viene preagónico, no te da tiempo a trabajar absolutamente nada, ni siquiera informar a la familia de que el paciente está a punto de fallecer, ¿no? Pero cuidado con todo el tema del sufrimiento, ¿no? Hay que ir a las causas del sufrimiento. Tipos de sedación, los recordamos porque seguro que todos los conocen. Según el objeto, sería una sedación primaria, y es primaria porque la finalidad es sedar al enfermo. O secundaria al efecto de algún tratamiento, normalmente analgésico. Según la temporalidad, continua, sin ningún descanso, o intermitente, que permite periodos de alerta. Y según la intensidad sería profunda, no permite comunicación con el paciente y suele ser la sedación de últimos días, ¿no?
o superficial que permite la comunicación con el paciente. ¿Qué es la sedación paliativa? Pues la sedación paliativa es la misma que la que acabamos de ver, es sedación. Se llama paliativa porque se aplica en la unidad de cuidados paliativos. Normalmente en una puerta de urgencias no se hacen sedaciones, se hacen normalmente en las unidades de paliativos, por eso es una sedación paliativa. Es la administración de fármacos en las dosis y combinaciones requeridas para reducir la conciencia de un paciente en situación terminal, para aliviar uno o más síntomas que son refractarios. Y eso es una palabra clave dentro de cuidados paliativos, relacionado con la sedación. Síntomas refractarios, ¿no? Esa sedación es una sedación primaria, porque realmente lo que queremos es sedar al paciente, y puede ser continua o intermitente, superficial o profunda. A veces se relaciona la idea de sedación con desconexión del paciente, ¿no? Y no es así. Depende el control del síntoma refractario. Y luego sedación terminal. Sedación terminal, a mí no me gusta ni hablar ni oír hablar de sedación terminal, ¿no? Porque es una sedación paliativa que se utiliza en la agonía cuando la muerte del paciente está próxima, pero no deja de ser una sedación paliativa, ¿eh? Entonces, si hablamos de sedación terminal, pues a veces se confunde con eutanasia activa. No quiero pensar que se utilice como eutanasia activa, ¿no? No lo quiero pensar, pero no me parece correcto hablar de sedación terminal aunque el enfermo esté agonizando, ¿eh? Se trata de una sedación primaria y continua que puede ser superficial o profunda. Normalmente es una sedación profunda, ¿no? Y continua. En ambas es necesario su consentimiento. En todo lo que hemos hablado hasta ahora de la sedación, lo normal es el consentimiento del enfermo. El enfermo tiene que saber que lo vamos a sedar, ¿eh? Esto debe estar hablado, ¿no? Según se va viendo la evolución del paciente desde que nos llega a la consulta de paliativos. Y también hay que comunicárselo a sus familiares. Hay que explicarles que una vez que el paciente se sede, que seguramente todos estarán de acuerdo, tanto la familia como el paciente, porque será una situación pues, de un síntoma que no estamos controlando, de asfixia o de lo que sea, ¿no? O de dolor o de un sangrado masivo, ¿no? Estarán todos de acuerdo en que lo adecuado es sedarlo, ¿no? Pero debe saberlo porque no se podrá volver a comunicar con ese paciente y el paciente debe saberlo para poderse despedir y la familia despedirse del paciente. O si quiere, pues que venga el sacerdote para darle la unción de enfermos, no lo sé, ¿no? Lo que quiera tiene que ser antes de la sedación, porque después no será posible, ¿no? O lo puede dejar reflejado en el documento de voluntad vital anticipada. Eutanasia pasiva. Bueno, la eutanasia pasiva es la omisión de forma deliberada de los cuidados debidos y necesarios, o sea, de los cuidados proporcionados para la curación o supervivencia del enfermo. Es muy importante también ese término de cuidados o tratamientos proporcionados a la situación del paciente, ¿eh? Y esto también hay que verlo en cuidados paliativos, por supuesto. Y la obstinación o encarnizamiento es el empeño en alargar la vida mediante medios desproporcionados. Y esto a veces también se da en pacientes que están en una fase terminal, en una fase muy avanzada de su enfermedad. ¿Qué es la limitación o la adecuación? Bueno, yo creo, y seguramente están todos de acuerdo, todos los sanitarios, en que eso se ha venido haciendo siempre, ¿no? El adecuar el tratamiento a la situación del paciente para no caer en lo que hemos visto anteriormente, ¿no? En esa obstinación. Pero bueno, las técnicas van avanzando y a veces se llega, ¿no? Sin darnos cuenta, a decidir pues que hay que limitarlo, ¿no? Bien, pero ¿cuándo hay que limitarlo, ¿no? ¿En qué momento? Porque no es lo mismo que un paciente con ELA diga que no quiere que le hagan una tráqueo y ponerle un respirador, a que ya tenga implantada la respiración artificial y haya que quitársela. No es lo mismo, ¿no? Entonces,
Por eso es más conveniente hablar de adecuación del esfuerzo terapéutico, ¿no? Hay situaciones que hay que verlas con un poco de perspectiva, ¿no? Y hay que explicárselas al enfermo, aunque duela, aunque sea difícil, con un poquito de perspectiva, porque si no, nos complicamos. Se complica el paciente en la toma de decisiones y nos complicamos el equipo que lo atiende. Sería la decisión de restringir o retirar algún tipo de medidas cuando se percibe una desproporción entre los fines y los medios terapéuticos, con el objeto de no caer en la obstinación terapéutica. Bueno, cada vez tenemos más medidas, ¿no? Lo comentaba. Y está el enfermo que ha decidido, pues, que le hagan un tráqueo y tener un aparato de respiración. Bueno, pues a veces esa técnica que en principio es un beneficio, pero nos puede sumir en una excesiva dependencia técnica, ¿no? Y el enfermo se ha visto invadido por esos procedimientos que, aunque alargan la vida, también la hacen dependiente de esa técnica, ¿no? Y la arrastran a unas condiciones de vida muy limitada y penosa. Entonces, eso no lo podemos olvidar, ¿no? Que no siempre estamos obligados a dar todo lo que podamos tener en nuestras manos, ¿no? Sino que hay que ver la situación del paciente, su voluntad en esa situación, el pronóstico de vida de ese paciente. Hay que ver muchas cosas, ¿no? Hay que hablar mucho antes de tomar según qué decisiones. Y eso se debe hablar a lo largo de la enfermedad, no cuando el paciente está en la puerta de urgencias con, asfixiándose, ¿no? Porque tiene un ELA, ¿no? ¿Qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Y normalmente el paciente no podrá hablar, como en una paciente que tuvimos hace tiempo en un hospital que estuve trabajando, que había dejado por escrito, no quiero tráqueo, quiero paliativos, ¿no? Que cuando llegó a la puerta de urgencias le preguntan al marido, ¿qué hacemos? Y dice, la tráqueo, ¿no? La mujer pues lo perdonó, pero, pero fue muy triste, ¿no? Fue muy triste y fue una mujer muy valiente porque siguió adelante, pero claro, es una situación que no debería haberse dado, ¿no? Pero en una puerta de urgencias es muy difícil, ¿no? Saber qué es lo que quiere el paciente, sobre todo cuando él no se puede expresar, para que no se produzca una limitación incorrecta del esfuerzo terapéutico. Es importante tener en cuenta el pronóstico de vida, la voluntad del enfermo y las medidas proporcionadas a esa patología, ¿no? ¿Es proporcionado? No. Los cuidados paliativos y los cuidados geriátricos, ¿no? También he visto unidades de cuidados paliativos, digo he visto porque me he movido por muchos ambientes, por muchos sitios de unidades de cuidados paliativos, ¿no? Pues a veces se ve una unidad de cuidados paliativos que es un geriátrico, no es una unidad de cuidados paliativos, ¿no? Y que los profesionales se quejan porque hay pacientes pues, que no tendrían que estar allí. Y es verdad, ¿no? Es verdad, ¿no? O sea, una unidad de cuidados paliativos de 60 camas es absurdo, ¿no? Es absurdo. Primero porque el paciente donde debe estar es en su domicilio con cuidados paliativos domiciliarios. Y luego porque 60 pacientes en fase terminal, eso no hay cuerpo ni profesional que lo aguante, ¿no? Porque es una presión tremenda y un desgaste emocional brutal, ¿no? Normalmente las unidades de paliativos son de mucho menos enfermos, ¿no? Los cuidados paliativos se definen como el estudio y manejo de los pacientes con enfermedades activas y en estadios avanzados, para quienes el pronóstico limitado, y la prioridad de los cuidados se encamina a la calidad de vida, a esa vida confortable. O sea, pronóstico limitado, que no quiere decir de una semana, puede ser de un año, pero el pronóstico es limitado. Y los cuidados geriátricos tienen su especialidad, que es la geriatría, no son los cuidados paliativos. ¿Que habrá que paliar? Por supuesto, hay que paliar siempre, pero eso no es cuidados paliativos, eso es paliar, ¿no? Pues si tenemos el colesterol alto y nos lo palian, pues con la pastilla para el colesterol. Y según vamos teniendo años, pues nos tienen que paliar muchos síntomas, muchas cosas, ¿no? No solo el colesterol, un poquito de artrosis, un poquito de no sé qué, y vamos teniendo poquitos de muchas cosas, ¿no? Goteras, que decimos en España, ¿no? Porque no tienen un tratamiento curativo
y normalmente se van a ir haciendo crónicas, ¿no? Y habrá que paliar desde la geriatría, que es su especialidad, ¿no? El final de la vida en razón de edad es un final natural, no es un motivo para estar en una unidad de cuidados paliativos. Y dice, bueno, es que tiene 99 años, pues sí, sí, se va a morir por su edad, pero no se va a morir por su enfermedad, aunque tendrá muchas enfermedades de esas llamadas goteras, ¿no? Entre comillas. ¿Qué es la fase terminal? Y esto es importante también recordarlo. Pues es el enfermo que presenta una enfermedad avanzada, progresiva e incurable, sin posibilidad de respuesta al tratamiento específico. Las goteras, la mayoría no tienen tratamiento específico, no lo olvidemos, ¿no? Por eso las paliamos. Con presencia de síntomas múltiples, intensos, multifactoriales y cambiantes, con gran impacto emocional en el enfermo, la familia y el equipo, y gran necesidad de atención. Cuando hablamos de fase terminal, muchas personas, ¿no? Piensan en personas de edad avanzada, ¿no? Que ya su ciclo vital dice, bueno, tiene 70 años, bueno, 70 años tengo yo, ¿no? No me veo para que me rematen, pero es que en fase terminal hay niños de 3 añitos y de gente de 15 años y de 20 y de 30, ¿no? O sea, en fase terminal puede haber muchos pacientes que tienen esa enfermedad incurable, sin posibilidad de respuesta a un tratamiento, con múltiples síntomas que además son muy cambiantes. O sea, un enfermo paliativo no está con el mismo tratamiento 3 semanas, porque va cambiando, porque su enfermedad avanza ya muy rápida, está en esa fase terminal. Y además es un impacto emocional. Claro, si se muere una persona de 99 años, te da pena, pero si se muere uno de 20 o 25, ¿no? Que además es compañero de carrera y lo tienes ahí, pues dice uno, pues esto nos destroza. Sí, es un impacto emocional para el enfermo el primero, ¿no? Desde que le han dado el diagnóstico. Y luego para la familia, para el equipo asistencial. El equipo asistencial en cuidados paliativos es importante cuidarlo, ¿no? Tenemos que empezar por cuidarnos nosotros mismos, porque no es sobrecarga de trabajo físico, que también, que también, pero sobre todo es una sobrecarga emocional que a veces no nos damos cuenta hasta que no nos jubilamos, ¿no? Yo ya me jubilé, gracias a Dios. Y entonces dice uno, pero Dios mío, ¿no? ¿Qué me pasa? Pues te pasa la sobrecarga emocional de los años que has estado ahí, ¿no? Por mucha ayuda que hayas tenido, porque no somos acero inoxidable, gracias a Dios, ¿no? Y el acompañamiento es a veces lo más difícil de estar en una unidad de cuidados paliativos, ¿no? El escuchar al enfermo y a la familia. Y si es pediátrico, ¿no? Paliativos pediátricos, pues ya es terrible, ¿no? Porque es más fuerte la sobrecarga emocional que te produce la familia que el propio niño, ¿no? Que va a fallecer como una criaturita, un angelito. Bien, pues nada más. Gracias por la atención. Cuidados paliativos universales, pero con mucha formación. Si no hay formación, mejor no hacer cuidados paliativos. No decir que hay una unidad de cuidados paliativos, no. Formación. Y a partir de ahí, decir que realmente nos vamos a dedicar a paliar. Si no, no lo estaremos haciendo bien y caeremos en el derrotismo y en un cansancio que acabaremos abandonando los paliativos, ¿no?